Gracias, presidente Covey. Antes de llegar a mi texto, me gustaría decir que ustedes me asustan. Hay tantos de ustedes aquí hoy y hay tantos en otros lugares también. Mi nieto, cuando, cuando estacionamos dijimos, bueno, no saldremos hasta el próximo martes. He hablado entre congregaciones muy grandes. Recientemente, el último domingo, en la ciudad de Guatemala, varios miles de personas. Antes fuimos a Sudamérica, 35 o 40 mil personas en Santiago, 50.000 personas en Buenos Aires, y así en cada lugar, agrupados en estadios de fútbol. Hay una gran fe a través de la iglesia. Maravilloso pueblo en todos los lugares del mundo. Algunas congregaciones muy grandes, otras muy pequeñas, pero siempre son maravillosas. Hay una tremenda fe en esta obra del Señor y es algo maravilloso verles a ustedes en esta noche. Cuando se llega a mi edad, se puede llamar joven a todo el mundo. Y por eso me dirijo a ustedes como mis queridos jóvenes amigos. Es un gran placer, una oportunidad especial el estar en su compañía. Les felicito por estar presentes en esta noche. Formamos parte de una vasta congregación que se extiende a través de todo el país, de océano a océano y aún mucho más allá, a muchos otros lugares en el mundo. La multitud de sus filas y su gran fidelidad hablan del tremendo crecimiento y la vitalidad de esta iglesia, la iglesia del Señor. Ustedes son un gran ejército que marcha con armas y banderas, el mal a conquistar. Conmemoramos en 1997 el sesquicentenario de la llegada de los pioneros mormones al Valle del Lago Salado. Oiremos mucho acerca de este tema durante todo el año. Tengo la oportunidad de hablar en febrero y entonces después les daré un descanso. Las celebraciones se realizarán no solo en Utah, sino también entre nuestros miembros a través del mundo. Por eso es adecuado que demos reverente tributo a quienes pusieron los cimientos de esta gran obra. En un sentido más amplio, honramos a todos aquellos que vivieron la larga jornada desde Nauvoo hasta el río Missouri, comenzando en el año 1846, y tanto desde allí como desde otros sitios hasta estos valles del oeste a partir de 1847. Venían desde Nauvoo, desde las Islas Británicas y desde las naciones europeas. Su gran meta era llegar a Sion. Cantaban sobre ello, soñaban con ello. Esta era su gran esperanza. Su épica jornada permanecerá por siempre como una empresa incomparable. La marcha de esas decenas de millares hasta estos valles del oeste se vio marcada por cada peligro imaginable, aún por la muerte, cuya sombría realidad era familiar para cada carreta y cada compañía de carros de mano. Brindo mi respeto y reverencia a Brigham Young. Él vio en una visión el Valle del Lago Salado mucho antes de observarlo con sus ojos carnales. De otro modo, dudo mucho que jamás se hubiera detenido aquí. Había tierras de mayor verdor en California y Oregón. Había suelos mucho más fértiles y ricos. Había en otros sitios grandes regiones madereras, mucho más agua y climas más estables y placenteros. Había aquí arroyos de montaña, es cierto, pero ninguno de ellos era muy grande. El suelo virgen era totalmente árido. Ningún arado había quebrado jamás su costra endurecida. Me maravilla que el presidente Young guiara a una congregación a un lugar donde nunca antes se había sembrado ni cosechado. Él tuvo que haber visto esa visión. Por seguro le fue revelado que en estos valles podría sostenerse una congregación populosa y creciente. Al llegar aquí, él indicó, este es el lugar.
Y esta misma frase indica que él lo reconoció al avistarlo. Había visto el Cerro del Pendón en su visión. 2 días después de su llegada, escaló el cerro con algunos hermanos y allí, de acuerdo a las palabras de Isaías, desplegó un pendón a las naciones. Puede que solo haya usado un pañuelo de bolsillo, pero fue la indicación de una gran visión milenaria para estos líderes. Estoy convencido de que no solamente vieron en 1847, sino la germinación y el crecimiento de esta obra en los años por venir. Él clavó su bastón en la tierra calcinada por el sol, marcando el lugar donde se levantaría un templo. Y esto sería en cumplimiento de las palabras de Isaías. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Agrega además Isaías: alzará pendón a naciones lejanas, y salvará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. Estos pioneros estaban rendidos por el viaje. Les había llevado 111 días el trayecto desde los cuarteles de invierno hasta el valle del lago Salado. Estaban fatigados, sus ropas desgastadas, sus animales agotados. El clima era tórrido y seco, el duro clima de julio. Pero allí estaban, mirando al futuro, soñando un gran ensueño milenario, el gran sueño de Sión. Ustedes pueden reconocer esta historia. Ustedes son el fruto de todos sus planes y de todos sus esfuerzos. Bien sea que tengan ancestros pioneros o que hayan entrado ayer mismo a la iglesia, ustedes forman parte del gran cuadro que estos hombres soñaron. La suya fue una empresa tremenda. La nuestra es una gran y perdurable responsabilidad. Ellos pusieron los cimientos. Nosotros tenemos el deber de sobreedificar. Ellos marcaron la senda y mostraron el camino. Nosotros tenemos la obligación de agrandar, ensanchar y afirmar esta senda hasta que abarque el mundo entero. Qué maravilloso es contar con un gran legado, mis hermanos y hermanas. Qué gran cosa es el saber de aquellos que han ido delante nuestro, marcando la senda que debemos recorrer, enseñando los grandes y eternos principios que son la estrella que ha de guiar nuestras vidas y las de aquellos que nos sigan. Hoy en día podemos seguir su ejemplo. Los pioneros fueron personas de gran fe, de tremenda lealtad, de laboriosidad increíble y con una integridad absolutamente sólida e indoblegable. A través de los 22 años de este movimiento pionero, desde la primera compañía en 1847 hasta la llegada del ferrocarril transcontinental en 1869, fueron decenas de millares que se congregaron aquí desde los cabos de la tierra. Todos ellos formaban parte de una causa maravillosa, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Creían en el Evangelio que había venido a través del profeta José Smith. Miles de ellos murieron a lo largo del camino. Muchos fueron sepultados en tumbas anónimas jamás visitadas por nadie de su posteridad. Dieron sus vidas literalmente en sacrificio inigualable por el bien de la causa en la que creyeron. Pasaron a través del fuego purificador para tener el privilegio de venir a estos valles desiertos. Su fe era inamovible. Cumpliendo la profecía de Jeremías, fueron tomados 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y vinieron a Sión para ser apacentados por pastores según el corazón del Señor. ¿Les atacó a veces el desánimo? Por supuesto que sí. Les citaré palabras de James Brown.
una remarcable experiencia y una profecía. El invierno de 1848 al 49 fue muy frío. Muchas personas sufrieron congelamiento en sus pies. Cuando llegaron días más cálidos, la fiebre del oro atacó a muchos quienes se prepararon para ir a California. Algunos decían que solo iban allí para buscar un sitio adecuado para nosotros. Consideraban que Brigham Young era demasiado listo como para tratar de establecer una colonia civilizada en un lugar olvidado de la mano de Dios, como llamaban al valle. Fue en este tiempo sombrío cuando el presidente Young se irguió frente a toda la congregación y dijo, en esencia, algunos me han consultado acerca de ir allí. Yo les he dicho que Dios ha establecido este lugar para el recogimiento de sus santos y que les irá mejor aquí que si se van a las minas de oro. Algunos han pensado en ir allí, prosperar y luego regresar al valle, pero les dije que se queden a prosperar aquí. Aquellos que permanezcan aquí y sean fieles a Dios y a su pueblo, ganarán más dinero y se enriquecerán más que los que se afanen por seguir al Dios de este mundo. Y les prometo en el nombre del Señor que muchos de ustedes que se alejan pensando que van para hacerse ricos y luego regresar, desearán no haber salido nunca de aquí y anhelarán regresar, pero no podrán hacerlo. Algunos de ustedes regresarán, pero sus amigos que permanecieron aquí tendrán que ayudarles. Hemos sido echados de la sartén para caer en el fuego. Nos han echado desde el fuego para caer al piso. Y aquí estamos y aquí nos quedaremos. Dios me ha mostrado que este es el lugar para establecer a su pueblo y aquí es donde habrá de prosperar. Él reprenderá a los elementos por el bien de sus santos. Él ha de reprender a las heladas y a la esterilidad del suelo, y la tierra se volverá fructífera. Hermanos, vayan ya mismo y planten sus semillas de frutales. Edificaremos una ciudad y un templo del Dios Altísimo en este lugar. Extenderemos nuestros asentamientos hacia el este y el oeste, hacia el norte y el sur. Y levantaremos centenas de pueblos y ciudades. Y millares de santos se recogerán aquí desde las naciones de la tierra. Este será el gran camino de las naciones. Reyes y emperadores y los nobles y sabios de la tierra nos visitarán aquí, mientras los inicuos y los impíos envidiarán nuestros cómodos hogares y nuestros bienes. Tengan valor, hermanos. Yo puedo pararme en mi portal y ver dónde están ocultos millones de ricos tesoros de la tierra, oro y plata. Pero no es el tiempo de que los santos caben en busca de oro. Porque si las minas se abren primero, al estar tan lejos de los lugares de aprovisionamiento, las multitudes que correrán hacia aquí provocarán escasez y hambre. La gente morirá de inanición entre barriles de oro. Nuestro deber es predicar el Evangelio, congregar a Israel, pagar nuestros diezmos y construir templos. Lo que más temo acerca de este pueblo es que enriquezcan en esta tierra. Olviden a Dios y a su pueblo, se vuelvan opulentos, se alejen de la iglesia y vayan al infierno. Es una cita. Este pueblo soportará ataques, saqueos, pobreza y todo tipo de persecuciones y permanecerá fiel. Pero mi mayor temor por ellos es que no puedan soportar las riquezas. Y aún serán las riquezas su prueba, porque serán el pueblo más rico de esta tierra. Y a lo cual yo le escucho decir, bueno, apresura ese día. Bueno, y me gustaría decir que somos un pueblo muy rico y bendecido. A pesar de la tentación de ir a los campos auríferos de California, hacia donde el mundo entero parecía correr, la gente aceptó las palabras de su líder y permanecieron aquí, labrando los campos y abriéndose camino. Y la profecía de Brigham Young se ha cumplido. Esta es ahora una región grande y fértil. Se ha convertido en el cruce de caminos del oeste. Millares, decenas y centenas de millares pasan por aquí constantemente. En la oficina de la primera presidencia recibimos constantemente llamados día tras día para reunirnos con los grandes de la tierra. La fe fue el principio rector en aquellos días difíciles.
Y es la fe el gran principio rector que debemos usar hoy en día. Desde este valle nos hemos extendido a través de la nación y aún a la mayor parte del mundo. Podemos cambiar nuestro lugar de residencia, pero nunca debemos cambiar los principios que nos guían. La fe debe ser el factor predominante en nuestras vidas, tal como lo fue en las vidas de quienes nos han precedido. Lealtad. Estos pioneros eran leales el uno al otro, eran leales a la iglesia, eran leales a la nación de la que formaban parte. Citaré parte de un artículo, aunque en algún momento los traicionó. Citaré parte de un artículo que apareció hace poco en las noticias de la iglesia. Heber McBride, por entonces de 13 años, viajó hacia el Valle del Lago Salado en 1856 junto con sus padres, Robert y Margaret, y sus 4 hermanos y hermanas. El siguiente incidente, relatado en sus memorias, ocurrió un día después de que la compañía atravesara el río Platte del norte, un poco al oeste de la actual ciudad de Casper, en Wyoming. Aquella tarde, al cruzar por última vez el río Platte, hacía mucho frío. A la mañana siguiente habían caído unos 15 centímetros de nieve, de modo que nuestro sufrimiento era indecible. Papá estaba muy mal y apenas podía erguirse en la tienda. Me las arreglé para ponerlo en una de las carretas y esa fue la última vez que le vimos con vida. Esa noche la nieve se hacía más y más profunda y mi hermana y yo tuvimos que armar la tienda y salir a buscar leña. Había muchos lugares con sauces secos. Después de dejar a mamá lo más abrigada posible, salimos para buscar a papá, pero el viento arrastraba tanta nieve que no veíamos nada. No hallamos a papá esa noche. A la mañana siguiente había casi medio metro de nieve y el frío era espantoso. Mientras mi hermana preparaba nuestros bocaditos para desayunar, salí a buscar a papá y lo encontré debajo de la carreta, enterrado en la nieve, rígido y ya sin vida. Sentí que mi corazón se destrozaba al sentarme a su lado en la nieve, tomando su mano entre las mías, mientras decía llorando, «Oh, papá, papá». Allí estábamos, lejos de todo, solos en las planicies, casi sin alimentos ni ropa. Nuestro padre muerto y nuestra madre enferma. Una viuda con 5 hijos y apenas capaz de seguir viviendo. Luego de desahogarme, volví a la tienda y di la noticia a mamá y a los niños. Tratar de describir lo que sentía era imposible. No éramos la única familia que lloraba esa mañana la pérdida de un padre, pues habían muerto 13 hombres en el campamento. Los hombres que aún podían hacer algo despejaron la nieve, encendieron un fuego para descongelar la tierra y cavaron una fosa común donde enterraron a todos. Puedo asegurar que esos hombres apenas pudieron terminar lo que debían hacer. En esas circunstancias tan terribles, ellos se conservaron leales los unos a los otros. Cuando estaban enfermos, se cuidaban entre sí. Cuando alguien moría, la compañía entera trabajaba para enterrarles a salvo de los lobos merodeadores. El sufrimiento de las compañías de James G. Willey y de Edward Martin y de las carretas de Hunt and Hodgett en esa terrible jornada en la nieve de 1856 fue indescriptible. Pero a pesar de la muerte, a pesar del congelamiento y de las raciones muy escasas, ellos siguieron su camino para llegar a Sion. Su lealtad mutua y la lealtad hacia la iglesia era lo que orientaba sus acciones. Demos gracias a Dios por el grande y noble ejemplo que nos dieron. Hermanos y hermanas, debemos ser leales. No podemos quedarnos a un costado criticándonos y acusándonos unos a otros. Debemos ayudarnos mutuamente a sobrellevar nuestras cargas. Debemos compartir los sufrimientos de los demás. Debemos regocijarnos mutuamente en nuestras victorias. Debemos ser leales a la iglesia, enfrentando a todos sus enemigos.
¿Quién sigue al Señor? Toma tu decisión. Clamamos sin temor. ¿Quién sigue al Señor? Los pioneros fueron hombres y mujeres de tremenda laboriosidad. A muchos de ellos les llevó 6 meses el llegar aquí. No hace mucho estuve en Liverpool y visité los viejos muelles desde donde partieron tantos de estos viajeros. En un museo local se han preservado los registros de los barcos de inmigrantes que trajeron a nuestra gente. Eran en su mayoría barcos de vela de lento andar, que afrontaron las tormentas del Atlántico. Muchos viajeros se dirigieron luego hacia New Orleans, remontaron el río Mississippi hasta St. Louis, subieron luego por el río Missouri hasta Florence, en el estado de Nebraska, donde iniciaban un largo viaje por tierra hacia el oeste. Era trabajo, trabajo, incesante trabajo, y al llegar aquí comenzaba la verdadera labor. Desmontaron las malezas, labraron el suelo calcinado, desviaron el agua de los arroyos de montaña hacia los cultivos, sembraron sus semillas, lucharon contra los insectos destructores que atacaron esos sembradíos y con gran esfuerzo recogieron sus cosechas. El sello del estado de Utah muestra la colmena, que representa en el libro de Mormón a la abeja obrera, y también lleva la palabra laboriosidad. Nosotros también debemos trabajar. Nada se realiza en este mundo sin trabajo. Nunca podrán cultivar un campo arándolo en su imaginación. Tienen que poner las manos en la empuñadura del arado y marchar. Es ahora necesario trabajar, y esto es una grande y maravillosa bendición. Los pioneros tenían muy poco dinero y no recibieron ninguna ayuda del gobierno. Tenían que producir sus alimentos, y si no producían no tenían qué comer. Qué situación lastimosa vivimos en esta nación al gastar lo que tomamos prestado y no haberlo devuelto. Al cierre de 1994, cada hombre, mujer y niño en los Estados Unidos debía su parte correspondiente de la deuda nacional, $17.805.64. Piensen en esto. Esto es una desgracia. Este hecho afecta a todas nuestras políticas monetarias y nuestro comercio. Nos abruma con impuestos que no nos dan mucho respiro. Nuestros antepasados pioneros tenían un lema: úsalo, gástalo, arréglalo o arréglate sin eso. Esta manifestación de frugalidad y economía les fue muy útil. Podemos aprender una gran lección de este ejemplo. Eran hombres y mujeres de gran integridad. Se han dicho muchas veces que su palabra era su garantía. Hacían lo que habían prometido. Eran honestos, veraces, benevolentes, virtuosos. Eran hombres y mujeres que cumplían con su palabra. Había muy pocos abogados en esos días en los Estados Unidos. La mayoría de la gente vivía la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Vivimos hoy en la que se ha dado en llamar la sociedad más litigiosa del mundo. La gente vive echándose uno al cuello del otro constantemente. Tal parece que el iniciar una demanda se ha convertido en un pasatiempo nacional. Es una desgracia que no podamos llevarnos de acuerdo mutuamente como lo hicieron nuestros antepasados. Ustedes, los que leen los periódicos, con seguridad advierten que ya no parecen importarnos mucho los principios o el comportamiento de un candidato político. Vemos deshonestidad en los altos cargos del país. Nuestra caída es muy grave. No hay en todo el mundo un sustituto para la integridad personal. Esta implica honor, incluye el cumplimiento, abarca mantener nuestra palabra, significa hacer lo justo sin tener en cuenta las circunstancias. ¿Soy demasiado idealista o impráctico en cuanto a los pioneros? No. Hubo algunas excepciones aquí y allá, pero fueron en su gran mayoría gente noble y maravillosa que anduvo por fe, vivió con lealtad, fue industriosa y trabajó con integridad.
En la cumbre de todos sus principios e ideales, resplandecía su solemne y maravillosa creencia en el Señor Jesucristo como su Salvador y su Redentor. Ellos lo conocían. Él caminó junto a ellos en las largas marchas hacia el Elkhorn, al remontar el río Platte, costeando el Sweetwater, al pasar la divisoria continental y al bajar luego por el terreno seco y desierto hasta este valle del Gran Lago Salado. Él era su amigo. Ellos ofrecían oraciones en su nombre. Cantaban himnos sobre su gloria. Hablaban con humilde agradecimiento de su gran sacrificio expiatorio. Tenían su fe puesta en Él. Aunque morir nos toque sin llegar, oh, qué gozo y paz. Podremos ya, sin penas y dolor, con los justos morar. En esto creían. La muerte era algo trágico para los que quedaban atrás, pero ellos sabían que habría otro día, un día de felices reuniones. Mas si la vida Dios nos da para vivir en paz allá, alcemos alto el refrán, oh, está todo bien. Fueron en verdad un pueblo maravilloso. No hay nada comparable a su gran esfuerzo en toda la historia. Hubo otras grandes migraciones. Han existido muchas grandes causas por los cuales los hombres han dado sus vidas, pero en nuestro tiempo, dentro del alcance de nuestra memoria, se yerguen estos nobles pioneros. Dios bendiga su memoria para nuestro bien. Cuando la vida parece penosa, cuando nos desanimamos pensando que todo se ha perdido, podemos volvernos hacia ellos y percibir cuánto peor era su situación. Cuando dudamos acerca del futuro, podemos mirar hacia ellos y a su gran ejemplo de fe. Mis queridos amigos, volvamos a leer otra vez durante este año del sesquicentenario su heroica historia. Con un legado tan grande debemos marchar adelante. Nunca debemos rendirnos. Mantengamos nuestra frente alta. Debemos andar con integridad. Tenemos que hacer lo justo por más que nos cueste. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos, donde quiera que se encuentren. Que puedan seguir adelante en sus vidas con gran fe, con lealtad inquebrantable, con laboriosidad y con una noble integridad. Es mi humilde oración para cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo. Amén.